Bendiciones mis hermanos, sean bienvenidos a un nuevo estudio, un miércoles más, gracias al Señor que nos da la oportunidad. El día de hoy, como usted ya vio en el título, vamos a estudiar la segunda parte de Tesalonicenses y lo he titulado La fe. Es un tema muy importante, así que no se vaya, quédese hasta el final para que escuche todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a iniciar leyendo un versículo, primera de Tesalonicenses 1. De hecho, vamos a leer 3 del 1 al 3. Acompáñenme en la Reina Valera 60. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos comenzado, mi hermano, la epístola de los tesalonicenses desde la semana pasada y es muy importante, le voy a invitar que siga en orden esta serie de estudios de esta epístola tan hermosa que es Tesalonicenses. Si usted no ha escuchado el tema pasado, lo invito a que lo escuche antes de que continúe con este. Vaya a la lista de reproducción donde dice epístolas o en un apartado especial que dice Primera de Tesalonicenses. Ahí usted puede escuchar el primer estudio de esta hermosa epístola. Lo invito a que lo haga así, que lo vaya siguiendo en serie y a todos los demás los invito a que no se brinquen ningún capítulo de de esta hermosa epístola. Va a ser de mucha bendición. Ahí se lo dejo en esta invitación. Así que prepare su Biblia, vamos a empezar, prepare su cuaderno, prepare sobre todo su corazón. Vamos a dar inicio. Bendiciones nuevamente, mis hermanos. Qué bueno que están aquí acompañándonos, estudiando la escritura. En esta ocasión, la segunda parte de la epístola a los tesalonicenses y la primera parte o sea, la primera carta a los tesalonicenses. Sea bienvenido, mi hermano. Le enviamos un enorme abrazo de donde usted nos esté viendo. Reciba un enorme abrazo de parte de la familia. También, mis hermanos, les invito, si usted es la primera vez que nos ve, le invito a que se suscriba. A los que se han suscrito les invito a que dejen su like y a los que se van a suscribir les invito a que activen la campanita para que les llegue una notificación de cuando estamos subiendo un video nuevo. Si usted se quiere comunicar con nosotros vía mail, lo puede hacer a través de este correo electrónico, sablevision.yete@gmail.com. Ahí con mucho gusto los podemos atender. Esta es una grabación, mi hermano, pero en el área del chat, en el área de comentarios, estamos ahí completamente en vivo. Mientras está transmitiendo este video, estamos siempre al pendiente de los comentarios. Así que no dude en escribirnos, en comentarnos si tiene alguna duda, alguna aportación. Usted lo puede hacer libremente y le contestaremos también a la brevedad. Usted sabe que sí lo hacemos. Así que tenga toda la libertad de ahí de, este, de escribir. Si usted quiere escribir, a preguntar o tiene alguna duda, no dude y escríbanos ahí en el correo de salvavisión.yt o en el área de comentarios. Estamos ahí completamente en vivo. Pues mis hermanos ya están listos, ¿verdad? Ya tienen ahí su Biblia, ya tienen su cuaderno. ¿Qué les parece sin más introducción? Empezamos. Acompáñenme a Hechos 2:42. Reciban
Un enorme abrazo a todos nuestros hermanos. Ya saben ustedes sus nombres para que no se me olvide ni uno, no voy a mencionar. Pero usted ya sabe, hermano. Reciban un abrazo, usted, su familia y todos los que están ahí conectados. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia del principio, hermano, perseveraba, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. En esa iglesia, hermano, había coinonía. Coinonía es esa reunión de oración, de comunión, de cena del Señor, pero sobre todo lo que había en la iglesia del principio, hermano, era doctrina apostólica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y al estudiar las epístolas, hermano, estamos estudiando la doctrina apostólica. Gloria a Dios que el Señor nos permite en este canal poder compartirla, ¿verdad? Ya estamos estudiando la octava epístola de 14 que escribió el apóstol Pablo. Así que, por favor, no se pierda ningún detalle de todos los videos y estudios que estaremos subiendo a continuación, porque van a ser muy importantes. Ya estamos en la parte 8 de 14, estamos más que la mitad. Y ha sido muy hermoso, ¿verdad? Estudiar la palabra en serie, en esta temática serial, porque normalmente le escuchamos la palabra en forma temática. ¿Qué es esto? Que leemos o estudiamos o escuchamos alguna predicación en temas, así de diferentes extractos de la Biblia. Pero qué hermoso, hermano, es estudiar en esta forma serial, porque tristemente hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios acerca de las escrituras. Y a veces se hace un pretexto de un texto sin contexto. Entonces, siempre es mejor estar estudiando versículo por versículo y en esta forma serial que el Señor nos está permitiendo y en esta forma tan dinámica y tan fácil de comprender, pues es de mayor bendición, ¿verdad? Conocemos temas a lo largo de la Biblia que la hemos leído, ¿verdad? Ya muchos dirán la he leído 3, 4, 5 veces y conocemos temas, ¿verdad? Pero muchas veces no conocemos la palabra en sí, lo que es la Biblia. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, hermano, hasta que se nos aparezca el Señor en parucía. Así que el Señor nos dio esta forma de estudiar y pues lo vamos a llevar a cabo terminando las epístolas a lo que el Señor nos guíe a seguir estudiando. Así que póngase muy atento, por eso le digo que se suscriba, le conviene, para que no se pierda ni uno de los estudios que estaremos viendo a continuación a partir de este año, a lo largo de este año y probablemente hasta el 24. No sé si el Señor nos permita terminar las epístolas en este año, pero como lo voy viendo, yo creo que todavía no. De todas maneras, no llevamos prisa, ¿verdad? Llevamos ya 8 epístolas estudiadas y nos faltan todavía unas cuantas. Acompáñame a Lucas 19:12. Dijo pues un hombre noble, perdón, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ya estuvimos estudiando en el estudio anterior, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sino que la parucía. Ese hombre noble es nuestro Cristo. Se fue como noble y va a volver como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Negociar, hermano, quiere decir, trabajen en lo que yo vengo. La palabra en la original de negociar, negocien en lo que yo regreso, es el número Strong G4231, que es una palabra griega un poquito difícil de pronunciar, pero lo voy a intentar. Se pronuncia pragmateumani o pragmetaumai, perdón, sin N. Pragmateumai, que quiere decir manténganse ocupados. Quiero hacer un énfasis en que no tengamos mucha atención en la palabra griega o hebrea, cómo se pronuncia o cómo se escribe.
la intención de estudiar estas palabras es lo que quiere decir en sí la palabra, ¿verdad? Porque usted sabe que fue escrito en hebreo, en arameo, en griego, y esas palabras nos tratan o están escritas en una forma en las cuales de repente la traducción al español nuestro, pues de repente le cambian ciertas palabras para que lleve más, ¿cómo se puede decir? La frase un poco más de coherencia. Pero de repente los traductores pues dejaban de lado una traducción más fiel, ¿verdad? Para que cuadrara a la frase que estaban escribiendo. Por eso es la importancia, hermano, que de repente ciertas palabras las podamos estudiar en el original, acompañados de una concordancia, acompañados de un diccionario de palabras hebreas y griegas. Y pues con eso podemos darnos una más grande idea de lo que el escritor estaba haciendo en esta frase, ¿verdad? Entonces, sí está bien que sepamos cómo se escribe pragmateumai, pero no es importante que se le aprenda esa palabra, es lo que trato de decir. Esta palabra significa manténganse ocupados. Cuando Pablo enseñó en Tesalonicenses de la venida del Señor, muchos dejaron de trabajar. Ese es el contexto, hermano. Y aquí Lucas está empezando a decir, ustedes, este siervo se va a ir, pero para regresar como rey, ustedes le voy a dar 10 minas para que negocien entre tanto que yo regreso. ¿Y qué quiere decir? Manténganse ocupados, ¿verdad? Cuando Pablo enseña en Tesalónica de la venida del Señor, muchos dejaron de trabajar, ese es el contexto. Muchos dejaron de estudiar, muchos dejaron de ocuparse. Pues al escuchar al apóstol Pablo disertar de la parucía y del arrebatamiento, pues dejaron de ocuparse. Dijeron, si ya viene el Señor, pues ya para qué trabajo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo les tiene que escribir y les dice que se tienen que ocupar de sus negocios. Pero ¿qué tipo de negocios ahorita vamos a ir ahí? Y es importante, hermano, que les haga esta mención también en estos tiempos de que si el Señor viene pronto y lo sabemos que está más cerca que nunca, es cuando más tenemos que ponernos a trabajar, no en el mundo, sino a trabajar en nosotros, en que estemos limpios. Muchos en Tesalónica y en el tiempo del apóstol Pablo, pues se empezaron a relajar, ¿verdad? A decir, el Señor viene, pues entonces relajémonos, ya no trabajemos, pero el apóstol les tiene que decir, hay que ponerse las pilas, hay que trabajar, hay que encargarse de sus negocios. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, ¿se fija? Y trabajar en vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, que no agarren de pretexto la venida del Señor para no hacer nada, sino que estén activos para que no les falte nada, que no solo se afanen eh, en trabajar, ¿verdad? Sino que ordenen sus prioridades. Es lo que trata de decir el apóstol. Nuestra vida, hermano, al esperar al Señor, no es que dejemos de hacer las cosas que hacemos, ¿verdad? Sino que nos ocupemos. El Señor les dijo a los discípulos, negocien, trabajen hasta que el Señor venga. Aunque claro que el negocio más grande, hermano, y bueno, es el en edificarnos nosotros en la fe que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo la iglesia de Tesalónica recibió los 3 más grandes virtudes cristianas. Y esas las enseñó el apóstol en 1 Corintios 13:13. Acompáñeme a 1 Corintios 13:13. Así que, hermano, ya no cabe el decir, hermano, pues si el Señor ya viene y ya no tarda, pues mejor ya vivamos la vida, ¿no? Disfrutemos a nuestra familia, hagamos los negocios que tenemos que hacer, porque pronto ya vamos a dejar este mundo. Ya para qué nos congregamos, ya para qué oramos, ya para qué asistimos a la iglesia. Y es importante, hermano, saber que no es tiempo de relajarnos, sino es tiempo de ponernos más en obra porque en el mundo, hermano, va a venir aflicción.
Pero si nosotros estamos metidos en la palabra, metidos en esa hendidura de la peña que es Jesucristo, pues nosotros no vamos a padecer nada de lo que viene para el mundo. Por eso solo así, hermanos, si nosotros estamos en realidad metidos y amamos su palabra. Primera de Corintios 13:13, veamos estas tres virtudes del cristiano. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjese, hermano, qué importante y qué interesante. Las tres virtudes cristianas más grandes son la fe, la esperanza y el amor. Y es lo más grande, hermano, porque la fe nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a leer Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿de quién nos está hablando cuando hablamos de la fe? De Jesús. Ahora, ¿quién es la esperanza? La esperanza nos está hablando del Espíritu Santo. Veamos Romanos 5:5. Todo tiene que tener un pie de imprenta. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se fija? Entonces ya estamos hablando de la fe, Jesucristo, la esperanza, el Espíritu Santo, y ahora vamos a ver de qué nos habla cuando habla del amor. Cuando habla del amor, nos está hablando del Padre. Acompáñenme a Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, porque Dios es amor. Entonces, cuando dice fe, está diciendo Jesucristo. Cuando dice esperanza, está diciendo Espíritu Santo. Y cuando dice amor, está diciendo el Padre eterno. Amén. Y obviamente es el Elyon, el Altísimo, cubriendo esa operación de fe, de esperanza y de amor. ¿Se fija? Aquí está la más grande virtud, o las tres más grandes virtudes del cristiano, incluyendo también al Elyon, ¿verdad? La cuarta. Y la más grande virtud es que la presencia de Cristo, hermano, la presencia del Espíritu Santo y la presencia del Padre estén en la iglesia. Esa es la más grande virtud. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses nuevamente 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 1, Pablo dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Pero por qué dice esos tres nombres, hermano? Porque le iban a hablar de fe, de esperanza y de amor. Es por eso que tenemos que tener esta base bíblica, hermano. Y téngalo, apúntelo muy bien. Las tres virtudes, más grandes virtudes del cristiano son la fe, la esperanza y el amor. Jesucristo, la fe, esperanza, el Espíritu Santo y el amor, el Padre eterno. Entonces, como que Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses, cuando escribe Pablo, Silvano y Timoteo, es como que si estuviera representando la fe, Silvano, la esperanza, Timoteo, y el amor. Más bien, Juan, la fe, Silvano la esperanza y Timoteo el amor. Pero luego dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Por qué dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Cuando nosotros nos convertimos en ovejas, hermano, estamos siendo guardados por dos pastores, dos manos. Mire, acompáñeme a Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿en dónde están las ovejas, hermano? Las ovejas están en la mano de Jesús, del pastor, ¿verdad? Aquí dice, nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, leamos el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se fija, hermano? Entonces,
aquí hay otra mano, estamos en las manos del Padre. Cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos tomó en su mano, pero Cristo está en la mano del Padre. Amén. Fíjese qué hermoso. Entonces, hermano, nosotros estamos cubiertos por la mano del Hijo y por la mano del Padre. Entonces, hermano, nadie nos puede arrebatar de la mano ni del Hijo ni de la mano del Padre. Entonces, estamos seguros, ¿verdad? Por eso es que es un evangelio, el que predicamos es un evangelio de seguridad, hermano. Y por eso no debemos temerle a nada, absolutamente a nada, menos a lo que le está pasando al mundo. Porque nosotros estamos en las manos del Hijo y en las manos del Padre. Y esta, hermano, es la razón por la cual Pablo les dice a los del Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y es que, hermano, las epístolas son el eco de los evangelios, pero aumentados. No puedo decir corregidos y aumentados porque corregidos no, están aumentados. Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles en los evangelios, pero ahora no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu, Él les va a enseñar todo. Y ese todo es lo que Jesús no pudo decir en los evangelios, hermano. Y eso lo está diciendo ahora el Espíritu también ahora en las epístolas. Son las mismas palabras que la de los evangelios. La herencia más grande, hermano, que tenemos es la herencia de la palabra. Así que hay que gozarnos, hermano, y hay que tener amor por la palabra. Y de repente, muchos han dejado de tener ese valor a la palabra y la minimizan con palabras humanas. De repente ya se predican los púlpitos más experiencias propias, experiencias humanas o anécdotas de terceros que la misma palabra. Y la palabra en sí lleva poder, hermano. También se ha menospreciado mucho a la palabra escrita. Ya a muchos les cuesta gastar en una Biblia. Apenas tuve la oportunidad de ir con mi esposa a una librería cristiana y, y ya no hay tantas versiones como había antes en tiempos anteriores. Ahora las que predominan son las 60, la 1909, las Américas, y las nuevas versiones, las traducciones del lenguaje actual, nueva traducción viviente, todas que son parafraseadas. Y no es lo peor, sino que ya a muchos cristianos les pesa comprar una Biblia porque ya cuestan más de $25, $30. Y eso se le hace caro, pero si no se le hace caro comprarse un mejor teléfono, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Es que, hermano, el amor de muchos se está enfriando. Y la verdad es que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Por eso de repente yo siempre les hago el énfasis y les invito a que corroboren todo lo que se predica en este tipo de plataformas que es como YouTube. Hay infinidad de pastores, infinidad de hermanos también que no son pastores que toman esta plataforma para predicar la palabra y muchos reciben y de repente lo que está diciendo el hermano está completamente fuera de contexto, completamente fuera de lo que el Señor ha establecido y completamente fuera de la palabra. Pero como lo está diciendo alguien con corbata, alguien erudito, pues le creen. Y hermano, es muy importante que siempre corroboremos todo lo que se escucha en esta plataforma. Incluso lo que yo les estoy diciendo, por eso siempre les digo números strong, les digo la versión de la palabra que estamos estudiando, la traducción, los versículos, los capítulos. Tenga siempre a la mano ahí su Biblia, por eso también siempre le invito a que lo tenga ahí para que usted corrobore todo lo que estamos diciendo. Y póngalo a prueba, hermano. Usted hágalo y verá que el Señor todavía le va a afirmar ciertas cosas y le va a ampliar otras más. Así que usted no se quede nada más con lo que está escuchando en estas plataformas, sino que estúdielo y aparte eso lo va a aumentar. Siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. Tomados ahí de la mano, el Señor nos puede revelar muchas cosas. Siempre y cuando primero empecemos con la consagración, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Quiere decir, hermano, que en la iglesia de Dios no hay diferencia, porque ellos oraban por todos. Versículo 3.
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En Tesalónica había fe, en Tesalónica había amor y había esperanza. Quiere decir que esta hermana, esta iglesia, era una iglesia que tenía la presencia de Cristo, fe de Cristo, esperanza del Espíritu Santo y amor del Padre. Era una iglesia completa, hermano, por eso le bastaron 15 días. Esta iglesia pudo permanecer con tan solo 15 días que estuvo Pablo enseñándoles. Con eso fue suficiente para permanecer. Así que hoy vamos a estudiar la obra de la fe en Tesalonicenses. Es muy triste que hay ciertas obras que de repente se deja de reunirse 2, 3, 4 días y muchos desertan, hermano. Es muy, muy triste que de repente empiezan con todo el ánimo, pero por 2 o 3 veces que por ciertas situaciones se cancela algún servicio o cualquier tipo de reunión, se enfrían y ya. Pero esa iglesia de Tesalónica duró 15 días de discipulado y de ahí nunca más se apartó. Ellos fueron una iglesia grande, hermano. Pero vamos a regresar a lo importante que es la fe. La palabra fe aparece 8 veces en la epístola. Y sabemos que el número 8, hermano, significa reinicio. Mire, vamos a ver por qué es que decimos que el número 8 significa reinicio. Acompáñeme a Génesis 8, versículo 1. 8, ¿verdad? Y se acordó, Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí dice la palabra que se acordó Dios de Noé e hizo descender las aguas, ¿verdad? Muchos nos empezamos a imaginar que cuando dice se acordó Dios de Noé es como que el Señor estaba haciendo otras cosas y, ¡ay, de veras! Se me olvidó Noé. No, lo que trata de decir es que Dios le dio una nueva oportunidad a Noé. Le dio una nueva oportunidad, por eso es que le dicen se acordó. Por eso es que le dice se acordó de Noé, porque le está dando una nueva oportunidad. Por eso el número 8 significa reinicio, pero también significa una nueva oportunidad. Pero el número 8, hermano, significa también pacto, porque a los 8 días de nacido se circuncidaba todo hebreo. Acompáñeme a Génesis 17, 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Pero qué es a la edad de 8 días? El pacto de Dios venía a los 8 días de nacido. Entonces la fe que le dieron a tesalonicenses o a la iglesia de Tesalónica fue una fe de reinicio, fue una fe de pacto. Y lo primero que hizo la fe en los de Tesalónica, hermano, fue una obra, la obra de nuestra fe. La palabra obra que aparece allí es la palabra ergon y quiere decir el trabajo de la fe, la labor de la fe, el acto de la fe. Entonces, la fe, hermano, lo primero que viene a hacer en nosotros es una obra. Por eso la primera vez que aparece la palabra fe en Primera de Tesalonicenses está hablando de la obra que es esa fe y la obra que esa fe había hecho en esa iglesia. Porque esa iglesia, hermano, creyó. Esa iglesia puso su esperanza en Dios. Cuando oyeron la palabra, ellos la creyeron. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe provocó una obra. Entonces lo que sostenía a la iglesia de Tesalónica, hermano, era la obra de la fe. Fíjese qué hermoso, hermano. Simplemente usted está aquí escuchando esta palabra del Señor porque usted tiene fe, ¿verdad? Usted cree.
Nosotros servimos al Padre porque creemos en lo que estamos haciendo. Hay una obra de fe en medio de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, lo tenemos que hacer por fe. Y cuando se hace por fe, no importa las circunstancias, no importa el desánimo, no importa si de repente hay críticas. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo es por obra del Señor y porque Él nos ha mandado a hacer esto, ¿verdad? Entonces tenemos que obrar por fe. Esta iglesia tenía una obra de fe y esa obra de fe sigue viva hasta el día de hoy, hermano. Porque mire qué fue lo que pasó con esa fe. Primero, la fe, una obra, es la que hizo, o sea, la fe hizo una obra, pues la iglesia de Tesalónica se mantenía en pie por la obra de la fe. Mire, acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 2:14. Vamos a leer del 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven, impidiéndonos, perdón, hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La iglesia de Tesalónica sufrió de mano de sus conciudadanos, de los de su propia tierra. Ellos los persiguieron, hermano, y esto está en Hechos 17:1. Mira, acompáñeme a Hechos 17, del 1 al 9. Pasando por Antífolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Fíjese, hermano, el mismo pueblo se levantó contra la iglesia. Las autoridades se levantaron contra la iglesia. Pero fíjese que dice que la iglesia permaneció. ¿Y por qué permaneció, hermano? Porque tenían una obra de fe. Porque esto, hermano, es por fe. Vamos a seguir leyendo Primera de Tesalonicenses 1:6. Vamos a leer del 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Fíjese, hermano, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nuestra fe en Dios se ha extendido. La segunda vez que aparece la fe en Tesalónica dice que la fe se extendió. Y se extendió en todo lugar, hermano. Todos hablaban acerca de la fe de los tesalonicenses. Y eran contagiados por la fe de los de Tesalónica, hermano, de esa iglesia. La fe de los tesalonicenses se extendió por todo el mundo.
Y mi hermano, quiera Dios que nuestra fe se deje escuchar en todo el mundo, que nuestra fe se extienda hasta donde Él quiera. Porque antes de que Cristo venga, tiene que haber, hermano, un testimonio de la verdad de Dios. La palabra tiene que crecer. Amén. Así que esperemos en el Señor que nuestra fe se extienda a todo el mundo. Primeramente a nuestra casa, después a los de nuestro alrededor y así hasta todo el mundo. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dicen algunos historiadores, hermano, al respecto de 1 Tesalonicenses 2:18, que como la ciudad movió a las autoridades, como lo leímos en Hechos 17, y que tomaron a Jasón, y Pablo tuvo que huir secretamente, las autoridades de Tesalónica prohibieron la entrada a Pablo a Tesalónica. Pablo quería ir, pero no lo dejaban entrar, pero pudo enviar a Timoteo en su nombre. Vea cómo el diablo, hermano, se levanta contra la obra. Este Pablo ya era una persona no grata ahí en Tesalónica y por eso el enemigo movía ahí todas las cartas para que Pablo no pudiera entrar a Tesalónica. Acompáñeme a 1 Tesalonicenses 3:1. Por lo cual no pudieron soportarlo más. Acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, fíjese, hermano, la fe necesita dos cosas: ser confirmada y ser exhortada. ¿Se fija? Nuestra fe necesita ser confirmada y exhortada. Cuando dice confirmada, usa la palabra Strong 4741 de la concordancia Strong, que es una palabra griega que se pronuncia esterizo. Y esterizo quiere decir fijar firmemente, establecer, afirmar. Quiere decir que la fe tiene que ser afirmada. Y la fe se va a afirmar, hermano, por medio de la visitación del Espíritu Santo. Así es como la fe se tiene que afirmar. La presencia del Espíritu Santo confirma nuestra fe. Dios, hermano, es tan bueno y tan misericordioso que nos confirma que está con nosotros. Pero no solo confirmaron la fe, ¿verdad? Sino que también la exhortaron. Y cuando dice la palabra exhortar, viene de una palabra griega que es la número Strong 3870, que significa parakaleo, que quiere decir Dios invitará a más. Entonces, Timoteo llegó a decirles: no están solos, Dios está con ustedes, pero crean más porque el Señor tiene más para ustedes. Por eso la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Todo es por fe, hermano. Aunque no vea nada, crea, porque Dios es bueno y nunca se equivoca. Amén. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 3:5, versículo 5 de lo que estábamos leyendo. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, la fe es la fe en riesgo. El tentador, el diablo, acecha la fe. Él quiere robarnos la fe, hermano. Pero por más que el diablo quiera apagar la fe, hermano, no va a poder. Lo va a intentar y nos cuestionará la fe, pero no la puede apagar. Hay una anécdota del apóstol Otoniel Ríos cuando estaba muy enfermo, ya en los últimos tiempos de su vida, antes de fallecer. Estuvo muy enfermo y llegó un hermano. Él apenas si podía hablar, tenía creo que cáncer en la garganta. Y fíjese, hermano, un apóstol que predicaba la palabra, le entró cáncer en la garganta. Y llega un hermano
y usado por el diablo le dice, a ver, ahora sí, apóstol Otoniel, ¿cómo está su fe? Dicen los que estuvieron ahí con él que el apóstol estaba tirado en cama, apenas si podía hablar, ni se podía mover. Usted sabe cuando están en el hospital lleno de aparatos y tubos. Se enderezó y con gran vigor dijo, mi fe está como al principio. El diablo, hermano, lo que trata de hacer es que nuestra fe sea cuestionada. ¿Aún tienes fe después de todo lo que pasaste? ¿Aún tienes fe después de todo lo que el Señor te permite vivir? ¿Cuántas veces el diablo dice al oído, hermano, ¿dónde está tu Dios? Pero mire qué dice la escritura. Acompáñeme a Lucas 22:31. Lucas 22:31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese, hermano, confirma a tus hermanos y que tu fe no falte. Aparte, yo he rogado por ti. Hay un intercesor, hermano. Hay uno que clama para que nuestra fe no falte. Y ese es Jesucristo. Amén. Es nuestro único intercedor. El que intercede entre el Padre y nosotros es Jesucristo, el único. No hay nadie más. Pero hay momentos, hermano, en que uno siente que el corazón desfallece, ¿verdad? Y son los momentos en el que el diablo llega y puede susurrar al oído o atormentar nuestra alma y quiere robarnos la fe. Pero cuando la fe está en riesgo, hermano, viene la quinta fe, o la fe número 5, y la encontramos en 1 de Tesalonicenses 3:6. Acompáñame a 1 de Tesalonicenses 3:6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. El diablo, hermano, nos robó la fe, porque cuando llegó Timoteo con buenas noticias, le estaba diciendo al apóstol que la fe de ellos estaba en buen estado y en amor. Dios, hermano, siempre traerá buenas noticias. Cuando está en lo más difícil que uno pueda decir, no, pues de aquí ya, esto es lo último, yo creo que hasta aquí llego, hasta aquí digo, Señor, te sirvo, ya estoy muy cansado, o el diablo está muy ahí atormentando el alma, el Señor, Dios, nuestro Padre, siempre va a traer buenas noticias. Y la palabra buenas noticias, hermano, que aparece allí es la palabra evangelio. Entonces lo que está diciendo Pablo en 1 de Tesalonicenses 3:6, que dice que cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio el evangelio de nuestra fe y amor. Nos dio las buenas noticias de vuestra fe y de amor. Nos dio el evangelio de vuestra fe y del amor. Esa iglesia, hermano, quería a su ministro y su ministro los quería a ellos. Vamos a leer el versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces, hermano, le volvió la vida a Pablo al ver que la fe de Tesalónica estaba viva. Fíjese cuánto amaba el ministro a esta iglesia. La fe, hermano, es la fe viva. Esta es la quinta característica, fe viva. Una fe que el diablo no puede quitar. Una fe que el tentador no puede robar. Porque ni la muerte nos puede quitar esa fe, hermano. Porque si aún la muerte se levantara contra nosotros, que no puede, porque el único que tiene las llaves de la muerte y de la Hades es Jesús, no podría. Y esto lo dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Acompáñeme al versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La fe es una fe que consuela. Amén. Vamos a leer versículo 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar
a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Fíjese, hermano, la séptima característica de la fe es una fe que necesitaba ser completada. Y Pablo dice que la fe se va a completar ¿cómo? Orando. Porque dijo en el verso 10, orando de noche y de día, con gran insistencia. Vamos a leerlo para que quede aquí pie de imprenta. Primera de Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. No dice orando una vez a la semana, orando solo una hora al día, ¿verdad? Sino con gran insistencia. Nosotros, hermano, hay que orar para ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo en parosía. La fe, hermano, se completa cuando veamos el rostro de Cristo Jesús. Y nosotros pronto vamos a ver el rostro de nuestro amado, ¿verdad? Y el día que lo veamos, nuestra fe será completada. Amén. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5 al 8. Vamos a ver la octava vez que se menciona fe. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjese, hermano, aquí es la octava vez que se menciona la palabra fe en Tesalonicenses y la menciona como la coraza de la fe. Y usted me dirá, hermano, ¿qué no la fe es el escudo? En Efesios lo estudiamos, que decía que la fe es el escudo, ¿no? Porque dice aquí en Tesalonicenses que es la coraza. La fe es coraza, hermano, y también es escudo. En Efesios, la coraza es la justicia. Usted vaya a corroborarlo. Pero en 1 Tesalonicenses 5:8, la coraza es fe. Y la palabra coraza es la palabra griega tórax. El tórax, hermano, de la fe. Vestidos con el tórax de la fe. Y en el tórax, hermano, ¿qué se encuentra? En el tórax se encuentra el corazón, se encuentran los pulmones. Y el corazón y los pulmones nunca paran, hermano, de trabajar. Y la fe no se para. La fe se opera día y noche. No hay descanso para la fe. La fe es un tórax que tiene corazón y que tiene pulmones. Y mire qué tremendo, hermano. Que si se nos para el corazón, nos morimos. Y si se paran los pulmones, igual. Son órganos vitales. Entonces lo que a nosotros nos puede matar es la falta de fe. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano. La próxima enseñanza seguiremos y hablaremos de la esperanza. También estaremos hablando del amor y de la fe. Pero vamos a concluir este versículo, hermano, este estudio con este versículo. Acompáñame a Lucas 17:5. Lucas 17:5. No estuve enumerando las veces que se menciona la palabra fe, pero por una razón. Me gustaría dejarles como tarea a todos aquellos que nos ven para que no solamente sea escuchar y retener, sino que también lleven a cabo ahí una pequeña tarea, los que gusten, no es obligatorio, que escuchen nuevamente el estudio y vayan apuntando ahí los versículos donde se menciona la palabra fe y las diferentes características de la fe. Amén. Ahí póngamelo usted en un Word o a lápiz, en papel, en cartulina, como usted lo quiera hacer, con dibujitos, sin dibujitos, como usted quiera, hermano. Y envíenlo al correo o envíenlos en los comentarios. O más bien, sí, mejor, si va a ser en formato de texto, envíenoslo al correo, se lo voy a poner aquí nuevamente para que lo tenga usted al día. Eso es para los que gusten.
escríbanos aquí a sablevisión.yt@gmail.com. Ahí envíenos su escrito, ya sea en papel, le toma una foto, si es en Word, en formato Word, adelante. Si es en una cartulina, le toma su fotito, como usted quiera, y tenga ahí usted la posibilidad. Enumérelo, póngame los textos que usamos, las 8 cualidades, las 8 cualidades de la fe. Amén. Y las diferentes 8 formas, las 8 veces que se mencionan en Tesalonicenses y las diferentes características. Amén. Vuélvalo a escuchar el video y ahí se va a dar usted cuenta. Entonces vamos a terminar con Lucas 17:5. Va a ser de bendición, así que los que quieran hacerlo, adelante. Los que no, pues se lo van a perder. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces digámosle al Señor, hermano, aumentanos la fe. Porque si nuestra fe aumenta, dice la palabra que nada es imposible para Dios. Y que todo es posible para aquel hermano que cree. Así que es posible, hermano, si tenemos fe. Amén y amén. Le vamos a dejar hasta aquí, hermano. La siguiente semana seguiremos estudiando lo que es la esperanza y el amor. Por el momento lo dejamos hasta aquí. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, no dude en escribirnos aquí en el área de comentarios. Si usted no quiere que nadie más lo lea, sino que nada más lo leamos nosotros, escríbanos al correo sablevisión.yt@gmail.com. Y también lo invito a que se suscriba para que no se pierda ninguno de los siguientes estudios que estaremos estudiando. Ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita. Ayúdenos, hermano, a que esta comunidad sea más grande y podamos llegar a muchas más personas. También usted, compártalo ahí con sus hermanos. Primeramente, cómaselo, recíbalo, vuélvalo a estudiar. Y ya que lo tenga bien estructurado, lo puede usted enseñar. O puede, más sencillo, compartir este video con sus hermanos. Usted puede compartir el link. Abajito, por aquí abajo, a los lados del like y el dislike, hay una flechita. Usted le da clic a esa flechita y le va a aparecer un montón de opciones en las cuales usted puede compartir. Puede compartir por medio del link, puede copiar el enlace, puede compartir directamente en Facebook, en WhatsApp, en Messenger. Usted tiene infinidad de opciones. Lo puede compartir, hermano. Siéntase ahí en la libertad de hacerlo. Pues mis hermanos, me despido el día de hoy. Pasen una excelente noche, un excelente ombligo de semana. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el próximo miércoles 7 de la noche para seguir estudiando Tesalonicenses. También los invito el día sábado a las 8 de la noche con mi esposita para estudiar guiados por la palabra. También ya estamos en las partes finales de esta tercera temporada de Guiados por la Palabra, así que no se lo pierda el sábado a las 8 de la noche. Así que mis hermanos, pasen una excelente noche, Dios los bendiga, y si el Señor no ha venido, nos vemos aquí próximamente en la siguiente semana. Bendiciones.